¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vamos con otro vídeo de iOS 18.4. El otro día salió la beta 1 y obviamente ya tras probarla durante el fin de semana puedo contaros muchas cosas. Vamos a recopilar un montón de novedades que obviamente no pude comentar el otro día porque quise sacar el vídeo lo antes posible para hablaros de Apple Intelligence, y también vamos a hablar del rendimiento porque también tengo cosas que comentaros con respecto a este ya tras un fin de semana con ello. Así que venga, poneos cómodos que empezamos, pero no sin antes, por favor, darle un me gusta al vídeo, dejar un comentario y suscribiros al canal, ya que estas tres interacciones juntas ayudan a que YouTube posicione el vídeo y llegue a más gente. Así que, por favor, nos haríais un gran favor. Bueno amigos, pues comenzamos el repaso a las novedades metiéndonos a Twitter y mostrando este post de Aaron en el que, bueno, comenta que esta beta ha dejado de ser firmada para los iPhone 12 Pro Max y 12 mini, y nos consta que también horas después la han retirado para los 12 Pro y también para algunos iPads. ¿De acuerdo? Concretamente aquí tenéis este mensaje: 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, iPad 8, el iPad de cuarta generación y también los iPad Air con chip M2 en la versión de datos móviles. Así que algún problema han debido de encontrar para que, bueno, finalmente esta beta pues haya tenido que ser retirada, al menos temporalmente. Nos vamos ahora a los ajustes y, como ya os mostré el otro día, vamos a ver el número de compilación de esta beta, que lo encontramos dentro de General, Información, y aquí pinchamos en el número de versión. El número de compilación de esta versión es el 22E5200S. Para los que seáis nuevos debéis saber que, bueno, esa letra S indica cuánto de cerca o lejos estamos de la versión final. En este caso, la ventaja que tenemos es que ya sabemos que la versión final saldrá a principios de abril, así que, bueno, todavía nos toca esperar un poco. También tenemos novedades con relación al firmware del módem, que se ha actualizado con respecto a iOS 18.3.1. En este caso, el firmware del módem es el 1.5302. Un firmware del módem que, bueno, al actualizarse, pues en teoría incluirá mejoras en la conectividad general, aunque he de decir que yo durante estos días que he estado probando la beta he notado que a veces el wifi iba y venía, y a lo mejor cuando desbloqueaba el iPhone se volvía a conectar al wifi a pesar de que yo no lo había desconectado previamente. En fin, ha hecho algunas cosas raras. Bueno, nos vamos ahora a la pantalla de inicio y voy a abrir el centro de control porque también encontramos algunos cambios. Si abrimos el apartado de conexiones, veremos que el icono de datos móviles es dinámico, es decir, me marca dos rayas de cobertura porque efectivamente es lo que tengo ahora mismo en mi iPhone, dos rayitas de cobertura. Pasa lo mismo con el símbolo del Wi-Fi. En este caso me marca tres rayitas pues porque la conexión en este momento es óptima, pero si estuviera más alejado del router también se indicaría ahí pues con la calidad de conexión que tuviese en ese mismo momento. Otro cambio que he apreciado tiene que ver con los botones de brillo y de volumen. Ahora, como veis, tengo el volumen bueno, en un nivel bajito, pero el icono de volumen está pintado de color azul. Si yo lo subo, se sigue marcando, pero si lo pongo a 0, automáticamente cambia de color, además de modificarse el icono, que eso no es nuevo, pero cambia el icono a color blanco, y cuando ya lo subo a un nivel razonable, vuelve a colorearse. Pasa lo mismo con el brillo no lo toco porque si no se desconfigura ahora mismo el parámetro con respecto a la cámara, pero para que entendáis que esas cosas se han modificado. Luego también en el icono de no molestar, no sé si os fijáis que hay dos flechitas. Bueno, esto lo que quiere indicar es que hay más modos disponibles y que podemos seleccionarlos simplemente pinchando ahí. No nos vamos del centro de control porque si mantengo presionado, aquí podemos ver esta nueva sección de la que ya os hablé el otro día, que es la música ambiental, música relajante para, bueno, diversos momentos. Tenemos 4 modos preconfigurados: dormir, relajante, productividad y bienestar. Voy a ir, por ejemplo, dormir. ¿Y qué cosas debéis saber? Bueno, lo primero es que esto es modificable. Podemos cambiar la playlist que viene configurada por defecto simplemente tocando, y se nos mostrarán diferentes que vienen ya creadas por Apple, o incluso podríamos importar nosotros nuestra propia lista desde la biblioteca de música. Y por supuesto, también vamos a poder cambiar el tamaño de este, ¿vale? Pudiendo hacerlo más grande o más pequeño en función de la región que tengamos disponible en nuestro centro de control. Así que, bueno, que lo sepáis. Salimos del centro de control y nos vamos ahora a la aplicación de contraseñas, ya que no sé si vosotros tenéis códigos de doble factor. Ahora mismo yo os estoy mostrando mi página de códigos. Bueno, si os fijáis, aquí ahora aparece una especie de cronómetro dinámico
que indica cuándo se van a actualizar estos códigos, es decir, el tiempo que tengo disponible para poder utilizar estos códigos antes de que se refresquen automáticamente por otros. Esto no estaba hasta ahora y ahora lo encontramos dentro de la página dedicada a los códigos o dentro de la página de cada servicio que tengamos logueado dentro de contraseñas, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me meto, por ejemplo, en Amazon, además de el usuario, la contraseña y el código, al lado del código me saldrá un cronómetro con una cuenta atrás. Vale, salimos de aquí y nos vamos ahora a la app de archivos porque os quiero mostrar una modificación que ha habido en el reproductor de vídeo de iOS, no el de la aplicación de fotos. Yo, por ejemplo, tengo aquí un vídeo de Tim Cook, voy a ponerlo así para que lo veáis bien. Bueno, si yo le doy a la pausa, en teoría ahí no cambia con respecto a lo que teníamos, pero los botones de avanzar 10 segundos o rebobinar 10 segundos tienen una nueva animación. No sé si veis la animación cómo gira sobre el propio número de forma completa, tanto cuando avanzamos como cuando retrocedemos. Bueno, pues esta animación también es nueva con esta beta de iOS 18.4. Bueno, nos vamos ahora a los ajustes de la aplicación de cámara. Así que simplemente nos vamos a ajustes y en el apartado de cámara tenemos algunos cambios. Por ejemplo, si tenéis un iPhone 16 y nos vamos aquí a los ajustes del control de cámara, veréis que ahora tenemos una sección dedicada a este botón para que cuando lo pulsemos se abra la aplicación que queramos. Hasta ahora estaba, digamos, todo integrado dentro de esta misma página, pero ahora cuando lo pulsamos se nos mandará una página independiente donde se mostrarán en forma de lista todas las aplicaciones que podamos configurar en ese momento. Ya que estamos en los ajustes, nos vamos a ir ahora a la sección que tenemos los que vivimos en Europa de apps por omisión. Y es que se han añadido nuevas opciones aquí. Ahora mismo todas las que podemos configurar desde esta página serían instalación de apps, correo electrónico, mensajería, llamadas, filtrado de llamadas, mapas, apps de navegación, traducción, contraseñas y códigos, apps sin contacto y también los teclados. Por ejemplo, podríamos elegir que en vez de la aplicación de traducir, bueno, pues mostrase Google Traductor o cualquier otro traductor que hayamos descargado de la App Store y que, bueno, pues desde aquí podríamos cambiar como predeterminado. Nos vamos ahora a la pantalla de inicio y voy a añadir un widget en una nueva página, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a la página dedicada a los widgets de podcast, vais a ver que se han añadido nuevos widgets. Estos ya estaban, pero vais a empezar a ver cómo tenemos widgets dedicados para programas específicos. Es decir, que si yo quisiera tener un widget dedicado únicamente a los programas de Nordic Wire, que es uno de los podcasts que sigo, pues automáticamente se refrescaría cada vez que haya un nuevo episodio y pudiendo tener el widget en diferentes tamaños, este más pequeño, este de tamaño mediano o este más grande que me permite ver varios episodios. Salimos de aquí y nos vamos ahora a la aplicación de atajos porque tenemos un nuevo atajo que podemos configurar o más bien una nueva acción a la hora de crear un atajo. Si le damos a más y le damos a la opción de mensajes, vamos a buscar la opción de mensajes, vais a ver que ahora tenemos la opción de abrir una conversación directamente, lo cual está bastante bien porque hasta ahora no teníamos la opción de poder crear atajos con una acción que nos permite reanudar o abrir una conversación específica. Ahora mismo ya sí que podríamos hacerlo. Vale, salimos de aquí y a ver, tendría que hacer una llamada para mostraros esto, pero como no tengo ahora mismo a nadie disponible, voy a abrir el modo de voz de ChatGPT. No sé si os fijáis que a veces cuando utilizamos alguna aplicación que requiere el micrófono sale como un puntito naranja arriba. Bueno, pues ese puntito es un indicador de privacidad que hasta ahora, cuando lo activábamos, salía ahí en la isla dinámica. Pues bien, cuando hagamos una llamada o cuando hagamos el uso de una aplicación que requiere pues, el uso del micrófono o de alguna herramienta de privacidad y la isla dinámica esté, digamos, mostrando una animación completa, por ejemplo, si yo me salgo de aquí, vais a ver cómo automáticamente este se desplaza a la derecha y porque mi fondo ahora mismo es oscuro, pero ese botón también tiene como un relieve marcado para que se muestre y se destaque mucho más que antes. Así que bueno, eso también es otro pequeño añadido que hemos notado tras instalar esta beta.
Vale, no sé si alguno de vosotros usáis el ajuste de tocar atrás. Es un ajuste que tenemos en accesibilidad que nos permite poder realizar diferentes acciones que hemos configurado previamente. Simplemente nos iríamos a accesibilidad, nos iríamos aquí a tocar y buscaríamos la opción de tocar atrás, que está justo aquí abajo. Entonces, nosotros podemos configurar que tocando 2 veces pasen cosas. Tenemos todas estas opciones y bueno, esto es una función que en nuestros vídeos de trucos pues ya os hemos hablado de ella. Yo voy a elegir, por ejemplo, la de agitar y vais a ver que ahora con esta actualización, cuando haga uso de esta función, va a salir un banner indicándome que se ha activado. Voy a volver a hacerlo, top tap. Ahí lo veis, doble toque detectado. Bueno, pues esto es algo que han metido como nuevo también con iOS 18.4. Nos vamos a volver ahora a los ajustes para irnos concretamente a los de la aplicación de fotos. Aquí ahora vais a ver que tenemos un nuevo ajuste que es este, mostrar ítems vistos recientemente y compartidos recientemente, que si lo tenemos activado, cuando nos metamos en la app de fotos, voy a meterme directamente en la app de fotos, si bajamos a este campo de más ítems, veréis que se nos añade la categoría visto recientemente y compartido recientemente. Bueno, si yo le doy a visto recientemente, se me muestran, por ejemplo, las aplicaciones que ha abierto en las últimas horas. Pero no es el único cambio. También tenemos una nueva opción para cambiar el cómo se muestran los álbumes de nuestra fototeca. Concretamente, desde esta parte, ¿vale? Las carpetas de los diferentes álbumes. Podemos cambiar la vista para que se vea así, o podemos cambiar la vista simplemente dándole a este botoncito para que en vez de mostrarnos una foto principal se muestren en forma de lista. Bueno, pues que sepáis que esta opción la tenéis aquí. A mí me gusta más con una foto principal. Vale, nos vamos ahora a la página web de Apple porque los usuarios que tengan un Vision Pro pues estarán de enhorabuena porque en el comunicado que hizo Apple el pasado viernes no solo avisó de que el Vision Pro va a llegar ahora en abril con Apple Intelligence, sino que contará con una aplicación independiente. Que esto, pues para los que tenemos visores, yo tengo por ejemplo las MetaQuest, pues hombre, es una función que viene siempre muy bien porque con esta aplicación independiente para el iPhone, pues los usuarios van a poder añadir en cola aplicaciones y juegos que luego van a querer que se descarguen cuando inicien el Vision Pro o por ejemplo para descubrir nuevos contenidos inmersivos que bueno, pues luego siempre pues tienes a la mano cuando configuras tu visor. Así que bueno, me parece un añadido interesante. Ya que estoy en esta página, también mostrar que ahora para los usuarios que tengan la aplicación de Apple News y el servicio News Plus contratado, ya sabéis que esta aplicación solo está en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, vais a tener una nueva sección de recetas. Y ojo, no está nada pero que nada mal. Si os parece os lo voy a mostrar. Tengo aquí un iPhone con una cuenta americana configurada y me voy a meter aquí en la aplicación de News. Y aquí tengo News Plus Food, no lo tengo contratado, por tanto no voy a poder seguramente ver el contenido de dentro, pero está bastante, pero bastante bien, ¿eh? O sea, se ve bastante completo porque tienes, por supuesto, un apartado para las recetas que quieres guardar, un catálogo de recetas y además con un montón de categorías. No sé si os fijáis, pudiendo, pues, pinchando sobre ellas, ver cada receta a nuestro gusto. Podemos hacer una búsqueda concreta desde aquí, incluso tenemos filtros sobre el tipo de comida, el tiempo de cocción, etcétera. O sea, la verdad me parece súper, súper completo. Bueno, y ahora me he vuelto a X porque algunos usuarios están reportando que con la beta de iOS 18.4 les ha vuelto el fondo de pantalla de los iPhone 15. Bueno, pues que sepáis que en mi caso no ha sido así. Yo he probado a abrir ahora mismo la galería de fondos de pantalla, ¿vale? Si yo le doy a más, me vengo aquí a colecciones, a mí no me sale. Así que entiendo que esto debe ser un bug que entiendo que a algunos usuarios les mostrará el fondo, a otros no. Así que de cara a la versión final tiene pinta de que estará solucionado, así que buenas noticias para los que echabais de menos ese fondo de pantalla. Vale, vamos ahora con novedades relacionadas con Apple Intelligence, porque bueno, la verdad es que Apple Intelligence obviamente tuvo mucho protagonismo en nuestro vídeo del otro día, pero bueno, hay algunas cosas que para nosotros prácticamente todo es nuevo, pero para los usuarios que ya tienen Apple Intelligence pues sí que son nuevas con iOS 18.4 y en eso me voy
a enfocar en esta parte. Por ejemplo, lo primero, más importante, la llegada de Apple Intelligence a más territorios y a más idiomas. Ya sabéis que los que vivamos en Europa o, por ejemplo, los usuarios que queramos probar Apple Intelligence en español, ya podemos hacerlo, configurándolo en español, y yo, por ejemplo, viviendo en España, ya puedo activarlo, algo que hasta ahora no era posible. Así que, si tenéis prisa, pues podéis probar la beta y así no tenéis que esperar al mes de abril, que es cuando se va a lanzar oficialmente. En mi vídeo del otro día os mostraba algunas funciones que se estrenan con esta actualización. Véase, por ejemplo, el caso de las notificaciones. Si nos vamos a notificaciones y al apartado de Apple Intelligence, esto de priorizar notificaciones es nuevo. Y a ver, no funciona nada mal, debo decirlo. O sea, realmente cumple su función. Lo que hace es organizar, por ejemplo, todas las notificaciones relacionadas con mensajería en la parte superior, en la parte principal, las destaca, y luego a lo mejor otras notificaciones más secundarias las deja en un segundo plano. Así que esto es nuevo y debo decir que funciona bien. Continuamos y ahora lo vamos a hacer hablando del teclado emoji. Ya sabéis que, por ejemplo, si nos metemos en una aplicación de mensajería, véase por ejemplo Telegram, y sacamos el teclado, tenemos ahora ese nuevo botón de los Gmoji que es mucho más vistoso que el que había hasta ahora, que era simplemente una cara coloreada. Ahora, pues bueno, ya podríamos crear emojis simplemente pinchando desde ahí. De todos modos, debo decir que mi experiencia no ha sido muy positiva durante estos días, porque estos Gmoji no son prácticamente operativos en ninguna aplicación que no sea de Apple. Quiero decir, yo ahora por ejemplo estoy en Telegram, si yo quiero utilizar este Gmoji que creé de Fabián, si os fijáis, o este del sol, que fue el que creé en el vídeo del otro día, no se muestra. Y cuando yo envío el mensaje, da un error continuamente. Si yo me meto por ejemplo a WhatsApp, ¿vale? Fijaos, yo le doy aquí, y ni siquiera me sale el icono de los Gmoji, no puedo ni generar Gmoji ni me salen los que haya creado. En Twitter pasa lo mismo, es decir, prácticamente la única aplicación donde podemos usarlas a día de hoy es mensajes. Luego también os mostré que en la app de mail ya tenemos estos nuevos filtros que, bueno, parecen vinculados a Apple Intelligence, por eso no los teníamos hasta ahora, que nos filtran las conversaciones en principal, transacciones, novedades y promociones. Pero el otro día nos mostré que si hacemos así podemos ver la vista de todos los mensajes, que era la que teníamos hasta ahora. Otra novedad de Apple Intelligence, que insisto, para nosotros todo esto es nuevo, ¿vale? Pero para los americanos, por ejemplo, no, es que ahora dentro de la aplicación de Image Playground, si le damos a editar o cuando estemos creando una fotografía y le damos al más, vais a ver que en los diferentes estilos se ha añadido el estilo de dibujo, que nos permite crear un dibujo basado en la fotografía que a nosotros hayamos cargado, y bueno, algunas veces lo hace bien, otras veces lo hace mal, pero bueno, ahí está. Otro cambio que encontramos está relacionado con Siri. Ya sabéis, ahora tenemos esta nueva animación con este aura brillante, etcétera, pero debéis saber que si, por ejemplo, utilizamos Siri dentro de una aplicación, la propia Siri nos va a sugerir acciones concretas que podemos hacer. Esto solo funciona si invocamos a Siri con el teclado. Me explico. Tap, tap. Y aquí automáticamente empiezan a aparecer opciones que podría seleccionar con Siri. Si nos vamos, por ejemplo, a el calendario y hago tap tap, me muestra acciones relacionadas con la app de calendario que puedo hacer con Siri. A esto me refiero. De todos modos, os invito a que no os perdáis el vídeo que vamos a hacer de Apple Intelligence esta semana si queréis conocer más truquitos relacionados con esto, ¿vale? Una última cosa que quiero hacer es relacionada con una integración que va a llegar muy pronto a Apple Intelligence, concretamente relacionada con Google, ya que este usuario ha descubierto en el código de la beta que Gemini está a puntito de llegar, o al menos Apple ya está preparando el terreno. Lo vi el otro día aquí, ¿vale? Aquí está preparando ya el terreno para añadir modelos de terceros, en este caso Google, junto al de OpenAI. Es decir, que metan el modelo de Google no quiere decir que sustituyan el de OpenAI, simplemente van a convivir para, bueno, que el usuario pueda elegir el que más desee. Y bueno, turno ahora de hablar del rendimiento. Y a ver, en mi iPhone 16 Pro debo decir que no se comporta mal, pero tampoco se comporta de forma óptima. Es decir, he notado algunas cosas que es cierto que lleva tiempo sin sufrir en mi iPhone. Por ejemplo, el calentamiento. Desde que instalé la beta, y no solo durante las primeras horas, sino también con el uso durante estos días, efectivamente he notado que se calienta con más facilidad. Y entiendo que esto viene provocado para Apple Intelligence, porque obviamente cuando utilizo aplicaciones como Image
Page Playground, noto que el teléfono se calienta mucho. Cuando utilizo herramientas como los Gmoji, noto que el teléfono se calienta. Es decir, todas estas cosas al final suman, y también he notado a veces bugs con relación al teclado, sobre todo cuando invoco los emojis. No digo los Gmoji, los emojis. Yo no sé si entra un poco en conflicto con esa función, y en algunas aplicaciones a veces se queda ahí como colgado y no termina de cargar el teclado bien. De todos modos, esos son mis sensaciones, porque luego los datos dicen otra cosa. Hice un test Geekbench en mi iPhone 16 Pro y las puntuaciones han sido las siguientes: 3.503 puntos en single core y 8.619 en multicore, lo cual son datos muy buenos si los comparamos con los que obtuve en iOS 18.3.1. Os estaré poniendo la gráfica. Fijaos cómo, oye, aquí ya sí que nos salimos dentro de esos márgenes de error y tenemos un salto importante, sobre todo en multicore. Pero no solo eso, también hice el test en el iPhone 11 y los resultados también son muy positivos. En el iPhone 11 es cierto que no tenemos novedades reseñables, pero bueno, quise instalarla más que nada por el rendimiento, ¿no? Por hacer estas pruebas. Y en single core me dio 1.748 puntos y 3.910 en multicore. Si lo comparamos con los datos de la anterior versión, que eran 1.731 y 3.760, también vemos que la mejora, oye, se agradece. Ahora bien, como os decía hace un momento, el calentamiento influye en que la duración de batería también sea menor. Fijaos, esta es mi gráfica de consumo durante el fin de semana. Es cierto que ayer domingo fue un día que prácticamente estuve todo el día jugando a la consola, así que no toqué el móvil, así que por eso bajó bastante. Pero el sábado y el viernes, que sí que fueron días donde estuve haciendo pues mi horario de trabajo habitual, que es prácticamente de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pues fijaos cómo efectivamente el consumo subió bastante, justo desde el viernes, que es cuando instalé iOS 18.4 y sus funciones de Apple Intelligence. Así que definitivamente sí es una realidad. Apple Intelligence va a consumir más batería. Así que, bueno, falta confirmarlo con el paso de los días en esta semana que ahora comienza y ver si efectivamente en una semana completa la media de consumo no llega a ese 50%, sino que se dispara como hemos visto este fin de semana. En tal caso, pues os lo contaré. Ahora, la gran pregunta, ¿recomiendo instalarlo? Bueno, si la batería os supone un problema, obviamente de momento no la instalaría hasta que esté más optimizada, pero luego también cuidado, porque he visto que hay algunas aplicaciones que no funcionan bien, sobre todo aplicaciones bancarias. Yo tengo CaixaBank y BBVA y va bien, pero por ejemplo tengo conocidos o gente en Twitter que ha reportado que por ejemplo ING no va. O sea, si tienes un banco ING no instales la beta porque no vas a poder hacer transferencias ni vas a poder hacer nada. Así que cuidado con eso. Yo no recomiendo instalarla en un equipo principal todavía. A lo mejor la beta 2 o 3, si va un poquito más fina, sí que lo recomendaría. Pero a día de hoy, a no ser que tengas muchísimas ganas de probar Apple Intelligence, me esperaría. Y ahora queda ver cuándo sacarán la segunda beta, que podría ser esta misma semana o la próxima semana. En cualquier caso, pues bueno, estaremos muy atentos y aquí os lo contaremos. Así que, por supuesto, si no estáis suscritos, suscribiros porque haremos vídeo con todos los cambios que traiga. Ah, y luego también muy importante, dejadme un comentario con vuestra opinión para, bueno, conocer un poco también vuestro punto de vista sobre esta versión, porque bueno, he estado pidiendo opiniones en los comentarios de mi post en X esta mañana y bueno, había un poco de todo. Y hasta aquí este vídeo, amigos, que espero que os haya resultado lo más completo posible. Si os ha gustado, por favor, ya sabéis, podéis darle un me gusta. Y por cierto, os recomiendo que visitéis lamanzanamordida.com y os suscribáis porque esta semana vamos a publicar un podcast especial dedicado a iOS 18.4. Lo publicaremos el viernes, así que si os apuntáis estás a tiempo y además de paso podréis participar en el regalo que vamos a hacer dentro de unas semanas de un iPhone 16. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados, pues os habéis quedado con ganas de más y a mí me veis pues mañana mismo con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!